Hola doctores, espero estén pasando un excelente día. Mi nombre es Cristóbal Molinos, soy médico general actualmente. Vamos a abordar los temas de oftalmología para el ENARV. Antes de empezar, me disculpo porque hay mucho ruido ambiental. Mi cafetera está haciendo demasiado ruido, el refrigerador también y pues aquí cerca de una fiesta, los perros traen un desmadre en la calle, entonces pues una disculpita por ahí. Vamos a empezar con lo que es la clase, sin antes mencionar que pues pueden seguirme en YouTube, que sería como la red social principal. Pueden seguirme en Instagram, en donde subo cosas más como de mi día a día, ahí de repente de algún viaje que hago o algo así. Y Facebook y TikTok casi no los utilizo, ya estaré viendo qué tipo de material subo a cada una de las redes sociales. Y también recordarles que este tipo de clases, las que voy a estar subiendo de ahora en adelante, así como el de angiología que ya se subió anteriormente al canal, pues van a ser bastantes temas en un solo video. Lo que son las clases de angiología, oftalmo, otorrino, trauma, uro, eh, coloprocto, se van a subir en un solo video. Ya lo que es cirugía general, apenas estoy viendo si eh, queda todo junto en una sola presentación o si tengo que hacer dos videos. Sin más por agregar, ahora sí iniciamos, porque ya los veo ansiosos. Vamos a empezar con lo que son defectos refractivos. Vamos a comenzar definiendo lo que son las dioptrías, que las dioptrías generalmente vamos a encontrar de forma fisiológica lo que son 42 dioptrías para la córnea y 18 dioptrías para el cristalino. Vamos a hacer un cuadro comparativo de lo que es pues la miopía y la hipermetropía, que son los defectos refractivos más comunes. En el caso de la miopía, tenemos que la miopía es un defecto en el cual la anatomía va a estar alterada y va a haber una mayor longitud del globo ocular. Esto va a ocasionar que la luz reflejada digamos, llegue a un punto más anterior, es decir, va a llegar antes. En cuanto a la epidemiología, vamos a tener que la miopía es el error refractivo más común de la adolescencia. Dentro de lo que son los factores de riesgo tenemos el desprendimiento de retina reumatógeno, el glaucoma crónico y la catarata. La clínica va a ser una mala visión de lejos. Con que sepan esto es más que suficiente. Sin embargo, si queremos entrar un poquito más a detalle, tenemos que una clínica leve vendría a presentar con menos 2 dioptrías, moderada de menos 2 a menos 6 y severo de menos 6 dioptrías en adelante. El tratamiento sería con el uso de lentes divergentes o convexos y el tratamiento quirúrgico estaría indicado en caso de menos 0.5 a menor a menos 7 dioptrías. El tratamiento quirúrgico en este caso sería el LASIK y la hipermetropía va a ser pues lo contrario a la miopía en el sentido de que anatómicamente va a haber una menor longitud del globo ocular, va a ser el error refractivo más común de la infancia y dentro de los factores de riesgo tenemos el glaucoma de ángulo cerrado y el estrabismo. La clínica va a ser una visión cercana afectada, es decir, en la miopía se ve afectada la visión de lejos y en la hipermetropía se ve afectada la visión de cerca. El tratamiento va a ser con lentes convergentes o cóncavos y el tratamiento va a ser con LASIK. Este va a estar indicado en mayor o más de 5 dioptrías. Vamos a tener otros defectos refractivos como el astigmatismo, que estrictamente se consideraría una variante anatómica y este puede condicionar una sintomatología. La etiología va a ser una llegada de la imagen a dos puntos focales distintos y la clínica va a ser una visión borrosa, tanto lejana como cercana. Esta va a
pues condicionar una dificultad para percibir los detalles. El tratamiento va a ser dependiendo el tipo de astigmatismo. El astigmatismo regular se va a corregir con lentes cilíndricos, el astigmatismo irregular con lentes de contacto y la cirugía refractiva va a estar indicada en caso de que este sea menor a -6 dioptrías. Queratocono. El queratocono en realidad no es un defecto refractivo como tal, sin embargo, pues va a condicionar un defecto refractivo a largo plazo, puesto que va a haber una alteración anatómica después de padecer esta entidad de forma crónica. Va a ser una irregularidad corneal bilateral. La etiología va a ser una activación inapropiada de las metaloproteinasas y su clínica va a ser miopía más astigmatismo progresivo y puede haber lo que son imágenes fantasmas. El diagnóstico se va a realizar con biomicroscopía y en esta vamos a hallar distintos signos como lo que son las estrías de Bock, el anillo de Frischer y el signo de Risuti. Se puede utilizar lo que es la paquimetría, en donde vamos a encontrar un espesor central de menos de 500 micrómetros. El tratamiento va a ser con lentes aéreos, lentes de contacto permeables a gas. Otro defecto que podemos encontrar es la presbicia, que realmente también es una situación fisiológica en donde la capacidad de acomodación va a ser la que esté alterada. Se da en pacientes de 40 años o más y el tratamiento va a ser con lentes bifocales. Vamos a entrar de lleno con lo que es el tema de ojo seco, un tema bastante importante, bastante común, y vamos a comenzar con la definición. Este va a ser una patología de la película lagrimal que se debe a la disminución en su producción o a la excesiva evaporación de la misma. Los factores de riesgo van a ser la edad avanzada, pacientes, mujeres y enfermedades autoinmunes. La clínica se va a caracterizar por prurito, ojo rojo, sensación de cuerpo extraño, visión borrosa intermitente. Y aquí tenemos una imagen de lo que es una tinción con fluoresceína y de esta forma se va a realizar el diagnóstico. El ojo seco se va a clasificar en leve y el leve va a tener una disminución del menisco lagrimal y o disminución del tiempo de ruptura. El tratamiento va a ser con lágrimas artificiales, es decir, lubricantes. De preferencia, estos deberían ser libres de conservadores. Lo que es el escalón moderado va a ser una tinción corneal leve y va a haber oclusiones de los puntos lagrimales como tratamiento. En el caso de que sea un cuadro clínico severo, vamos a encontrar filamentos mucoides, erosiones, queratitis e incluso perforación. El tratamiento va a ser con suero autólogo y tarsorrafias. Pingüécula y terigión. Se ve la pingüécula como un cuadro clínico pues que pudiera verse aparatoso. Es la degeneración hialina fuera de la córnea y su manejo es expectante, simplemente con observación y lubricantes. El terigión por su parte es una afección que se va a dar por exposición solar de ubicación central, puede afectar lo que es la córnea y el manejo es quirúrgico. Tenemos ahora lo que es el desprendimiento de vitrio posterior. Lo que es el desprendimiento de vitrio posterior tenemos adelgazamiento con la edad y pérdida del anclaje del vitrio. La clínica se va a caracterizar por miodesopsias más fotopsias en relámpago, datos clínicos muy específicos y pues va a ser benigno en 85 a 95% de las ocasiones y de 10 a 15% va a presentar hemorragias. El tratamiento se va a dar a las complicaciones principalmente. Y tenemos ahora lo que es el desprendimiento de retina, uno de los temas más importantes que vamos a abordar el día de hoy. Tenemos que este va a ser la separación de la retina neurosensorial del epitelio pigmentario y esto va a producir una rápida pérdida de la agudeza visual sin presencia de dolor. Vamos a clasificarlo en tres principales grupos, el cual es regmatógeno, que va a ser el más frecuente de todos, traccional, que va a estar íntimamente
relacionado con lo que es la diabetes mellitus y el exudativo o seroso. En esta clase vamos a abordar sobre todo lo que es el recmatógeno y vamos a mencionar las generalidades del exudativo. El traccional va a quedar pues solamente como una mención y que ustedes recuerden que su principal factor de riesgo es la diabetes. Vamos a iniciar entonces con desprendimiento de retina recmatógeno. Va a ser el más frecuente de todos. Los factores de riesgo van a ser miopía, que va a ser la principal pues el principal factor de riesgo, hasta en un 47% de los casos. Lesiones precursoras, antecedentes quirúrgicos, hemorragia de vitrio y la edad. A mayor edad, mayor riesgo de presentar desprendimiento de retina recmatógeno. La clínica va a ser miodesopsias, escotomas, fotopsias, sombra en campo visual o visión en cortina y disminución de la agudeza visual. El diagnóstico se va a realizar mediante lo que es la oftalmoscopía con el lente de Goldman, en donde podemos encontrar desgarros en herradura. También se puede utilizar el ultrasonido en su modo B-scan y el tratamiento se va a dividir en dos principales: el preventivo con fotocoagulación láser y el correctivo con vitrectomía. El desprendimiento de retina exudativo va a tener como principal factor de riesgo la uveitis, también está relacionado con neoplasias, hipertensión arterial sistémica, eclampsia, artritis reumatoide juvenil y algunos otros trastornos autoinmunes como pudiera ser la afección a los anticuerpos antifosfolípidos. La clínica va a ser miodesopsias, escotomas y en este caso no se van a presentar fotopsias. El diagnóstico también va a ser por medio de la oftalmoscopía y el tratamiento pues va a ser modular las patologías de base. También se puede utilizar lo que es ciclosporina, terapia fotodinámica y vitrectomía. Vamos a hablar ahora de lo que es la retinopatía diabética, también un tema de suma importancia. Vamos a ver que es una enfermedad crónica y progresiva asociada a la hiperglucemia. Es más frecuente, es la causa más frecuente de ceguera irreversible bilateral en el mundo. La prevalencia en México es del 31% y está presente en 95% a los 20 años del diagnóstico. O sea, de cada 100 pacientes, 95%, o sea, 95 van a tener esta enfermedad después de 20 años de diagnóstico con diabetes. El diagnóstico se realiza por un oftalmólogo con la revisión de fondo de ojo y esta revisión debe de ser al momento del diagnóstico en el caso de la diabetes mellitus tipo 2 y en caso de diabetes mellitus tipo 1 de 3 a 5 años posteriores al diagnóstico. Esto según guía de práctica clínica. Sin embargo, todo paciente recién diagnosticado con diabetes tipo 1 o tipo 2 debe de ser enviado. O sea, para fines ENARM, estos son los tiempos, pero pues en la vida real a todos hay que referirlos. La revaloración se lleva a cabo anualmente en caso de que haya buen control metabólico y debe de ser semestral en caso contrario. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que son la clasificación. Vamos a tener dos grandes clasificaciones que va a ser no proliferativa y proliferativa. Sin embargo, la no proliferativa se va a subdividir en varias categorías, en donde tenemos retinopatía diabética no proliferativa leve, en cuyo caso solo encontraremos lesiones de tipo microaneurismas. Tenemos también lo que es la retinopatía diabética no proliferativa moderada, en cuyo caso vamos a encontrar microaneurismas. Sin embargo, pues no va a haber algún otro tipo de lesiones, solamente que los microaneurismas van a ser en mayor cantidad. En su caso, la retinopatía diabética no proliferativa severa se va a encontrar con los siguientes signos. Más de 20 hemorragias intrarretinianas en cada uno de los 4 cuadrantes, rosarios venosos en 2 o más cuadrantes, AMIR prominente en 1 o más cuadrantes, y la retinopatía proliferativa va a tener neovascularización, que ese va a ser la principal característica, o puede haber hemorragia de vitrio o periretinal. Ahora, una puntualización que cabe la pena hacer es que el edema macular es la causa más común de baja visual en diabetes mellitus
Y el tratamiento para la retinopatía diabética en general es el control metabólico y pues ya hablando un poco más específico, el tratamiento para la no proliferativa leve y moderada va a ser la panfotocoagulación láser en caso de que sea un no proliferativo severo o proliferativo. Vamos a utilizar lo que es la panfotocoagulación láser, pero además se va a agregar lo que es el tratamiento con silicón, vitrectomía o la utilización de gas. Ahora tenemos lo que es la retinopatía hipertensiva. También puede ser preguntada. La etiología es una hipertensión arterial descontrolada. Y tenemos lo que es la clasificación de Cake-Wagner. Para aquellos que les gusta la lucha libre, tenemos aquí, para que lo recuerden, al doctor Wagner. Recordar que esta clasificación es utilizada para la retinopatía hipertensiva. Tenemos el grado 1, donde vamos a encontrar hilos de cobre mínimos, es decir, que van a estar casi nulos y no va a haber cruces. En el tipo 2 tenemos hilos de cobre, es decir, pues están estas mismas lesiones en donde encontramos vasculatura muy delgada como hilos de cobre y algunos cruces arteriovenosos. En el grado 3 tenemos los llamados hilos de plata, es decir, incluso más delgados que los hilos de cobre, y además de esto, exudados o hemorragias. Y en el grado 4 tenemos los hilos de plata, que además se acompañan de edema papilar. Tenemos algunos signos como el signo de Gong, en donde podemos encontrar una arteria que cruza por encima de la vena y esto causa una suboclusión. Y tenemos el signo de Satus, donde vamos a encontrar que la arteria pasa por encima de la vena y esta modifica su trayecto. El tamizaje va a ser anual y el tratamiento se basa en el control de las cifras tensionales. Ahora vamos a hablar de lo que es la oclusión vascular retiniana. Como su nombre lo dice, vamos a tener oclusión de los vasos, en este caso puede ser arterial o venoso. En el caso de que se ocluya una arteria, es menos frecuente, pero con mayor gravedad. Se asocia a hipertensión arterial sistémica, edema retiniano, pérdida de visión sin dolor. Y también se va a acompañar de lo que es una mácula con un punto rojo cereza y puede haber presencia de amaurosis fugax. El tratamiento va a ser en los primeros 90 minutos masaje ocular y posteriormente a esto una inyección retrovulvar. En estos casos, pues mientras más se tarde el diagnóstico y el manejo, peor será el pronóstico para la funcionalidad del paciente. La oclusión venosa, por su parte, va a ser más frecuente pero menos grave. Su etiología va a ser isquémica y no isquémica. Los factores de riesgo son mujeres, generalmente ancianas, hipertensión arterial sistémica y se va a dar como una pérdida gradual de la visión. Entonces la arterial va a ser aguda y la venosa va a ser pues un poco más crónica. En el caso de la oclusión venosa vamos a encontrar lo que es hemorragia en flama y el tratamiento va a ser con láser. El glaucoma, tenemos dos tipos de glaucoma, el glaucoma de ángulo abierto y el glaucoma de ángulo cerrado. Este tipo de patología va a ser un aumento de la presión intraocular por encima de los 21 milímetros de mercurio con daño al nervio óptico y este va a ser de tipo irreversible, va a ser la segunda causa de ceguera irreversible más frecuente en el mundo. Bueno, tenemos lo que es el glaucoma de ángulo abierto de carácter crónico, es la forma más común de glaucoma, va a haber una alteración de la agudeza visual que se inicia en la periferia y esta puede presentar lo que es el escotoma de Bergum y el escalón nasal de Ron. Va a terminar con una baja visual y pues este problema es un poco más crónico. Ahora vamos a hablar del glaucoma de ángulo cerrado, de carácter agudo y se considera una urgencia oftalmológica. Generalmente se presenta en pacientes hipermétropes o con los ojos pequeños, es decir, las etnias como la etnia asiática van a estar principalmente afectados por el tamaño y las dimensiones de su globo ocular. Se presenta como ojo rojo doloroso, disminución de la agudeza visual súbita, síntomas vegetativos y así también
también los pacientes puedan referir una visión en halo de colores. El diagnóstico en el caso del glaucoma de ángulo abierto va a ser el fondo de ojo, evaluación de la presión intraocular y se pueden utilizar algunos estudios complementarios como la campimetría o la tomografía de coherencia óptica. Tratamiento. En el caso del tratamiento para el glaucoma de ángulo abierto, se van a utilizar lo que son los análogos de las prostaglandinas. En este caso tenemos el latanoprost como ejemplo. Beta bloqueadores como timolol. Hay que tener especial pues cuidado en pacientes con asma o EPOC. Trabeculoplastía o trabeculotomía van a ser el tratamiento de elección que se va a utilizar en caso de que requiera manejo quirúrgico. El glaucoma de ángulo cerrado va a requerir de lo que son inhibidores de la anhidrasa carbónica. En este caso tenemos lo que es la acetazolamida y su mecanismo de acción sería la disminución de la producción de humor acuoso. Los agonistas alfa 2 adrenérgicos como la brimodinina y lo que es la iriditomía sería el tratamiento quirúrgico. Continuando con lo que es el glaucoma congénito, tenemos que es una presión intraocular patológicamente elevada desde el nacimiento, que se podría definir como más de 18 milímetros de mercurio. Afectaría a 1 de cada 15 nacidos vivos, entonces es un problema muy frecuente. La clínica sería buftalmos, megalocornia, blefaroespasmo y fotofobia. El diagnóstico se realizaría a través de lo que es la tonometría y la gonioscopía. En este caso se tendría que realizar este tipo de exploración mediante la sedación, la anestesia general. El tratamiento sería la goniotomía y la trabeculotomía. En el caso de la uveitis vamos a dividirla en uveitis anterior y en uveitis posterior. Dentro de lo que son la etiología y las generalidades, tenemos que la uveitis anterior es idiopática, se asocia generalmente a afecciones autoinmunes como espondilitis anquilosante en caso de que sea en el caso clínico un hombre y artritis reumatoide en el caso de que pues la viñeta clínica nos pregunte acerca de una mujer o ponga como ejemplo una mujer y estos se asocian a lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad B27 y sarcoidosis también. Entonces, ahora lo que es la clínica y el diagnóstico, tenemos que la uveitis anterior va a ser un ojo rojo, doloroso, disminución de la agudeza visual y podemos encontrar lo que es el fenómeno de Tyndall, que va a ser celularidad en la cámara anterior. Bueno, el diagnóstico es clínico y se puede acompañar de lo que es lámpara de hendidura. El tratamiento va a ser midriáticos más corticoides. Por su parte, la uveitis posterior generalmente se asocia a procesos infecciosos como lo es la toxoplasmosis, que es lo más frecuente. Sin embargo, en pacientes inmunocomprometidos vamos a tener lo que es la infección por citomegalovirus, sobre todo en el contexto de pacientes con VIH. Las miodesopsias se van a presentar como el cuadro clínico, hay visión en niebla, no es doloroso y el diagnóstico se realiza mediante el examen de fondo de ojo. En el caso de citomegalovirus debemos de sospechar de esta entidad cuando haya menos de 100 CD4. El tratamiento pues va a ser dependiendo la etiología. En el caso de citomegalovirus podemos utilizar lo que es ganciclovir y en el caso de toxoplasmosis sulfasdiazina y pirimetamina así como ácido fólico. En el caso de las cataratas, vamos a ver qué es la causa de ceguera reversible más común en el mundo. Tenemos los factores de riesgo que son edad, diabetes mellitus y tabaquismo. La clínica es disminución de la agudeza visual, deslumbramiento y leucocoria. La senil es la más frecuente, la metabólica va a estar asociada a lo que es diabetes mellitus y la congénita va a ser la causa más común de leucocoria subcapsular posterior. El diagnóstico se va a realizar mediante lo que es la clínica más la evidencia de opacidad. El gol estándar en condiciones propicias en pacientes que lo así permitan va a ser la biomicroscopía. El tratamiento va a ser una FACO más la colocación de lente intraocular. No se operan simultáneamente ambos ojos, siempre se programan dos cirugías distintas.
Y el único caso en el que podría llegar a operarse de forma simultánea es en pacientes con afección congénita. Sin embargo, estos también en muchos casos se prefiere hacer una cirugía y a las pocas semanas la siguiente. Vamos a hablar ahora de lo que es la subluxación del cristalino. La subluxación del cristalino va a ser disminución de la agudeza visual más diplopía. Esa va a ser la clínica, es decir, disminución de la agudeza visual y ver doble. Y podemos encontrar estas imágenes, la imagen en media luna y la imagen en sol creciente. La resolución va a ser quirúrgica. Ahora, la queratitis e infecciones. Queratitis infecciosas. Vamos a tener queratitis infecciosas por los 4 grandes grupos de reinos que pueden afectar. El reino bacteriano, que va a ser pues generalmente ocasionada la infección por Staphylococcus aureus, como siempre. Lo que es la infección micótica va a estar antecedida por un trauma vegetal, es decir, un paciente que va caminando por el campo y se golpea con una rama en el ojo o cosas así. El agente etiológico generalmente asociado a esto es el Aspergillus, y en el caso de la queratitis infecciosa por parásitos va a ser como factor de riesgo nadar en aguas, el uso de lentes de contacto, y el agente va a ser la acantamueva. La etiología viral la vamos a dejar para la siguiente diapositiva, pero pues mencionarles que sí está presente también. La clínica va a ser un ojo rojo doloroso, infiltrado blanco grisáceo con halo, es decir, edema. Va a haber hipoprión y leucoma, que va a ser una cicatriz. El diagnóstico será clínico y en algunos casos se puede utilizar cultivo más antibiograma. El tratamiento va a ser dependiendo la etiología, en cuyo caso el bacteriano va a ser con quinolonas o cefalosporinas y en el caso de hongos, natamicina. Ahora, vamos a hablar de la queratitis infecciosa, en donde en este caso va a ser ojo rojo doloroso, más tinción de rosa de bengala y fluoresceína, que muestra una úlcera dendrítica y geográfica. Aquí, pues como ya les había mencionado, el agente etiológico es un virus. ¿Qué virus se les ocurre que pudiera ser? Y están en lo correcto. El virus de herpes simple va a estar implicado en el 95% de los casos y el 5% restante va a ser por varicela zoster. Tenemos que recordar mucho lo que es la imagen, una úlcera dendrítica y el ojo rojo doloroso más las tinciones, ¿no? Que pueden ser rosa de bengala y fluoresceína. El tratamiento se va a realizar con y sí, están en lo correcto, aciclovir y midriáticos. Ahora, vamos a hablar de lo que es la epiescleritis y la escleritis. A pesar de que sus nombres son muy parecidos, son cuadros clínicos y de severidad totalmente distintos. La epiescleritis es un enrojecimiento que blanquea con el test de fenilefrina. No se asocia a patología autoinmune, generalmente es autolimitada y el tratamiento va a ser AINES más lubricantes. La escleritis, por su parte, es un enrojecimiento con ojo doloroso, no blanquea con el test de fenilefrina, se asocia a patología autoinmune, principalmente artritis reumatoide y vasculitis, y necesita del uso de prednisona vía tópica, además del tratamiento de la patología de base con inmunomoduladores. Algo importante que hay, me acabo de dar cuenta, algunas palabras, mi computadora está en inglés, entonces algunas palabras las cambia como por autocorrector. Una disculpa por ahí si ven algunas cosas mal escritas y todo. Vamos a continuar con lo que es la patología del párpado. Lo que es la patología del párpado, tenemos la blefaritis, que va a ser pues caracterizada por ojo rojo, prurito y escozor. Y esta se va a dividir en anterior y posterior. En el caso de la anterior se va a dividir a su vez en estafilocócica o infecciosa, que va a tener una apariencia oleosa del borde palpebral, pestañas ausentes, hiperemia. Y en el caso de la seborreica va a ser una caspa grasosa en el borde palpebral. En el caso de
de la blefaritis posterior va a afectar sobre todo lo que son las glándulas de meibomio y estas van a estar tapadas, va a haber lesiones en la piel, es decir, puede estar como concomitante lo que es la rosácea y va a estar asociada a chalación. El tratamiento va a ser en primer lugar una higiene palpebral, lo que es el lavado correcto, utilizar masaje palpebral, se puede utilizar lo que son antibióticos tópicos, generalmente se utiliza lo que es la sulfacetamida y va a requerir del uso de lubricante. Tenemos ahora entonces lo que es la conjuntivitis. Lo que es la conjuntivitis va a ser principalmente de tres etiologías: bacteriana, viral y alérgica. Dentro de lo que es la conjuntivitis bacteriana tenemos la etiología por S. aureus, que va a ser el agente etiológico más común. Y dentro de lo que es la clínica la van a compartir las tres conjuntivitis, que es hiperemia conjuntival, ojo rojo no doloroso, sensación de cuerpo extraño, prurito y agudeza visual normal. Tenemos que dentro de lo que son datos que nos pudieran dar el diagnóstico, son la secreción mucopurulenta, y el paciente refiere que amanece con los ojos pegados en el caso de la bacteriana. El tratamiento sería con polimixina más neomicina. En este caso lo que se prefiere actualmente es la tobramicina o incluso la eritromicina. En el caso de la conjuntivitis viral tenemos que es ocasionada por adenovirus 1 y 18. He visto que también ponen 8 y 19, 11 y 18, entonces son varios serotipos los que pudieran estar implicados, pero hay que recordar que generalmente se asocia a adenovirus, ¿sale? Algunos datos clínicos extras de los comunes, digamos, sería que en el caso de la viral produce lo que son folículos y adenopatías retroauriculares, pero esto de que es folicular es importante porque la bacteriana y la alérgica pueden tener papilas. Ahora, el tratamiento de la viral va a ser con fomentos. En algunas ocasiones se puede dar esteroides, como puede ser la dexametasona, pero generalmente pues es más lo que son fomentitos. Y en el caso de la alérgica, pues va a ser por alérgenos, la etiología obviamente, lo más común es el polen, y tenemos lo que son papilas, rinorrea y pérdida de pestañas, o sea, datos como de pues alergia propiamente dicho, ¿no? El cloromogrilato de sodio va a estar indicado y también se puede utilizar lo que es el esteroide. Ahora, lo que es el tracoma va a ser una conjuntivitis generalmente asociada a lo que es clamidia trachomatis ABC. La clínica va a ser una conjuntivitis crónica, folicular, presencia de ceguera, fibrosis subconjuntival, entropión o triquiasis. Triquiasis pues podría ser lo que es el ectoprión y cicatrización corneal. Tenemos una imagen directamente screenshot de lo que es la guía de práctica clínica. El tratamiento sería con acitromicina en dosis única, hasta 1 gramo en adultos y niños, 20 miligramos por kilogramo de peso, igual sin exceder el gramo. Y en caso de que sean pacientes alérgicos, se puede utilizar lo que es la tetraciclina de 1% en ungüento 2 veces al día. Bueno, vamos a entrar con lo que es el orzuelo. El orzuelo va a ser una afección que va a estar en las glándulas de Seyss y de Moll y raramente va a afectar lo que son las glándulas de meibomio. La etiología va a ser una infección aguda por Staphylococcus aureus. La clínica va a estar presente con dolor, absceso y puede haber un absceso que drene a la piel. Es un cuadro clínico más agudo. El tratamiento va a ser por resolución espontánea. Se pueden utilizar lo que son antibióticos tópicos, como puede ser el cloranfenicol o la eritromicina. Por su parte, la chalación va a afectar a las glándulas de meibomio. Va a haber una inflamación lipogranulomatosa y se va a ver pues como en imagen literalmente un nódulo duro. No va a ser doloroso, pero pues va a generar lo que puede ser un poco de molestia, ¿no? El tratamiento en agudo va a ser compresa, antibióticos y antiinflamatorios, pero generalmente requiere de el curetaje o la observación cuando menos, y el curetaje va a estar indicado a partir de los 6 milímetros de diámetro. Vamos a comenzar con lo que es la patología de la vía lagrimal. Vamos a iniciar con lo que es la dacriocistitis. En este caso tenemos el cuadro clínico agudo, que va a ser de etiología bacteriana por S. aureus, con tumoración del ángulo interno. Puede haber hiperemia, edema,
va a ser un cuadro clínico doloroso y este puede fistulizar. El manejo es con antibióticos tópicos y sistémicos, así como el uso de AINES para manejar el dolor. En el caso de que sea un cuadro clínico crónico, va a haber inflamación y obstrucción que va a propiciar una epífora. En este caso, el manejo sería con una dacriosistorrinostomía. Ya casi para terminar, tenemos lo que es la estenosis congénita de la vía lagrimal. Va a ser esta pues una obstrucción del conducto nasolagrimal. Va a estar presente en el 2 a 6% de los recién nacidos vivos y en 20% de los prematuros. El cuadro clínico se va a caracterizar por epífora, aumento de menisco lagrimal, inflamación, edema y puede haber dermatitis secundaria. En caso crónico va a haber epífora e inflamación, así como puede haber lo que es la mucosele. El diagnóstico va a ser con la prueba de desaparición de fluoresceína y el tratamiento va a ser pues primeramente expectante debido a que pues es autolimitado, pero también se puede utilizar lo que es la técnica de Krigler, que es un masaje de la vía lagrimal 3 a 4 veces al día. Y como les mencionaba, el 80% resuelve de forma espontánea a los 3 meses de edad. Sin embargo, a los 6 meses se puede indicar lo que es el sondeo de la vía lagrimal. En caso de que esto no funcione, se puede utilizar lo que es la colocación de un tubo de silicón de 6 a 12 meses y la dacriosistorrinostomía va a estar indicada en pacientes de 2 años o superior. Bueno, colegas, amigos, muchas gracias y mucho éxito. Espero les haya gustado la clase. Estoy un poco desvelado, ya son como 2:30 de la mañana y acabo de terminarla y acabo de grabar. Entonces por ahí si se me fue algún dato importante o algo así, pues lo pueden dejar en la caja de comentarios.